Hoy quiero hablarte un poquito acerca de los dones de poder, o también les conocemos como dones de habilidad o poder, ¿verdad? Que manifiestan el poder de Dios, ¿ya? Recordándole que Pablo nos exhorta a desear los mejores dones, ¿verdad? Fue una de las formas por las cuales tú y yo podemos tener esos dones deseándolos, ¿verdad? Que no es para hacernos famosos, ni hacer famosa nuestra iglesia. Aquí se trata de que el nombre de Jesucristo es el que sea exaltado, el que sea glorificado, ¿verdad? Dios no es un Dios que oraba antes y ahora no. Él se manifiesta en su pueblo. Hay imitaciones, hay especulaciones, ¿verdad? Pero también existe lo genuino. También vemos el poder de Dios moviéndose hoy en día. Hay mucho emocionalismo también, ¿verdad? Hay mucha espectacularidad, pero también hay poder de Dios moviéndose. Con esto quiero decirle que hay muchas situaciones que creemos que son manifestaciones del Espíritu Santo, pero en realidad no lo son. Pero eso no quita que el Espíritu Santo no esté obrando. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo quiero recordarle, antes de entrar a los dones de habilidad o de poder, la categoría o la clasificación que hicimos acerca de los dones. Tenemos los 3 dones de revelación, que es el don de palabra de sabiduría, el palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus que vimos el mensaje pasado. Tenemos los dones de habla, que es el don de lenguas, la interpretación de lenguas y el don de profecía. Esto los vamos a dejar hasta el siguiente mensaje. Hoy me brinqué y voy a hablar de los dones de habilidad. Los dones de habilidad es fe, sanidad y operación de milagros, que son los que vamos a ver el día de hoy. Acuérdese que los dones de revelación, la palabra de sabiduría, es generalmente algo futuro, algo que nadie conoce sino solo Dios, y es revelado de manera sabia también para poder ministrar al pueblo de manera sabia. La palabra de ciencia es algo que deberíamos de saber, pero que no sabemos, que ya fue descubierto, que Dios lo permitió, y esto es revelado a través de los hombres. El discernimiento de espíritus es ver lo invisible. Al recibir el Espíritu Santo, Él nos da dones, ¿verdad? No sería extraño, ¿verdad?, que comiencen a manifestarse en personas que se consagran en servir a Dios. Personas que quieren y que tienen el anhelo en su corazón de servir a Dios y reciben un llamado de parte de Dios. Después del llamado, inmediatamente Dios empieza a equipar a esas personas con dones para poder ejercer su ministerio. El llamado que Dios les da. Amén. Bueno, entonces estamos viendo este mensaje, los 3 dones de habilidad o de poder. Acuérdense que ¿por qué adelanté estos dones a los dones de habla? Porque estos dones, tanto los de revelación como los de poder o habilidad, van estrechamente relacionados. Recuerda que el discernimiento de espíritus no siempre le da a uno la fe para lanzar fuera demonios. Decía yo que puede ser que una persona que tenga discernimiento de espíritus pueda tener o operar en el poder de expulsar y echar fuera demonios. Aunque el discernimiento de espíritus es esencial para la liberación efectiva, no es suficiente por sí mismo. Una persona que detecta que hay un espíritu en otra persona no necesariamente tiene el poder o la habilidad o el don de poderlo liberar, ¿verdad? Le ponía yo ejemplos, ¿verdad? En el mensaje pasado, cuando nosotros, por ejemplo, detectamos una persona que sentimos su espíritu no compatible con el nuestro, que seguramente es una persona que está poseída por otro espíritu, no siempre tenemos la habilidad de poder orar y echar fuera ese demonio, ¿verdad? Entonces, pero sí hay personas que combinan estos dones y usualmente tienen mayor éxito. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene discernimiento espiritual normalmente se desarrolla, por ejemplo, en cuestiones de liberación. También tiene el poder para poder expulsar esos demonios que él mismo detectó. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente, pues estos tienen mayor éxito. Cuando van estos dos dones, por ejemplo, el de hacer milagros y el de discernimiento espiritual o el de sanidad, ¿verdad? Pues obviamente son dones que combinados tienen mucho más poder, mucho más efectividad, llamémosle aquí. Y aquí es donde empiezan a manifestarse esos poderes o esos dones de habilidad espiritual. Una cosa es discernimiento espiritual y otra cosa es tener el poder y la habilidad espiritual como para poder liberar, por ejemplo, a una persona, ¿sí? Entonces, hermano, ¿cuál es mi objetivo en este mensaje? Que nosotros tengamos más fe en lo sobrenatural.
que creamos que hay cosas que vienen de Dios. Yo sé que hay muchos hermanos que han sido engañados, que han sido defraudados, que han visto puras cosas falsas y fingidas en muchas iglesias, pero yo quiero enseñarle, yo quiero mostrarle a través de la palabra de que existe un poder sobrenatural que opera en los hijos de Dios. Y ese poder sobrenatural, ¿verdad?, está manifestado a través de estos dones de poder o de habilidad, ¿verdad? El don de sanidad, el don de hacer milagros, ¿verdad?, entre otros. Bien, entonces vamos a entrar directamente en esto. Ahora, yo antes de entrar a esta parte y empezar a ver cada uno de los puntos que quiero compartir el día de hoy, yo le quiero comentar lo siguiente, ¿verdad? A través de la historia siempre ha habido muchas religiones, ¿sí? Y unas tras otras. Algunas son monoteístas, otras son politeístas, en fin. Pero déjeme decirle que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él no vino a instituir una nueva religión. De hecho, Él practicaba el judaísmo. Él estaba sujeto a la ley y Él cumplió toda la ley, pero Él no practicaba una religión, ni tampoco les dijo a sus discípulos: el judaísmo es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Él dijo: yo soy el camino al Padre. Él les dijo que Él era. Y esto quiere decir que Él no estaba hablando de una religión. Él estaba hablando de una relación con Dios a través de Él, que es su Hijo Jesucristo. ¿Sí me explico? Entonces, no estamos hablando de una religión. Y otra de las cosas que causó mucho asombro en los tiempos de Jesucristo es que Él no proclamaba propiamente una religión. Él vino a manifestar el reino de los cielos a esta tierra, y el reino de los cielos se empezó a manifestar con gran poder. Él hizo milagros, señales, prodigios y maravillas, y esto es lo que diferenciaba, ¿verdad?, este nuevo movimiento que Jesús vino a instaurar de las demás religiones, esta relación que Él vino a establecer con el Padre. ¿Cuál? El poder con el que Él operaba. Él operaba en milagros, en prodigios, en señales, en sanidades. Él resucitó a muertos. Entonces, esta era la gran diferencia. Vamos a decirlo, algunos decían: esta es una nueva religión, pero otros decían: no, no es una nueva religión, porque esta no se basa en lo que se basan otras religiones. Bla, 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 bla. Esta se basa en el poder de Dios manifiesto. Y vamos a Marcos, capítulo 16, verso 14, donde Jesús, ¿verdad?, deja manifiesto esto. Dice: por último, Jesús mismo, se apareció Jesús a los 11 mientras comían, y los reprendió por su falta de fe y por su obstinación, en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Fíjese, Él había resucitado. Ninguno antes ni ninguno después, ningún profeta, ningún Dios, ningún ídolo ha muerto y ha vuelto a resucitar, excepto nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 15 les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. No les dijo: anuncien la nueva religión, no les dijo: anuncien el nuevo pensamiento, la nueva filosofía, den cursos. Él les dijo: anuncien las buenas nuevas, anuncien el evangelio de poder, el evangelio de paz, el reino de los cielos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y entonces, hermano, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque la diferencia entre las religiones anteriores y el movimiento de Jesús era que en el movimiento de Jesús, o la relación que Jesús predicaba a los demás, había poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. El evangelio, hermano, no son palabras. El evangelio va más allá de las palabras. El evangelio se concreta en los hechos. Y vamos a ver como primer punto, yo quiero darte como primer punto de estos, vamos a decirle así, dones de poder o de habilidad, que tienen un gran, vamos a decirlo así, una razón de ser, un motivo, ¿sí? Y ese motivo es
la gran comisión, predicar el evangelio con poder. Para eso el Señor les dio estos poderes a sus discípulos. Para eso les dijo: esperen que venga el Espíritu Santo y descienda con ustedes con poder, porque ustedes entonces no saldrán a predicar una religión más, no saldrán a hablar de una filosofía más, no saldrán a dar una serie de normas, preceptos y dogmas más. Ustedes traerán el reino de los cielos manifiesto a esta tierra. Vamos a Lucas capítulo 10 y vamos a ver cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, y nuestro Señor Jesucristo equiparon a los discípulos para moverse en esto que era la gran comisión. Lucas 10, verso 1. Cuando Jesús envió a sus 70 discípulos, fíjense bien cómo los mandó a predicar. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar donde Él pensaba ir. Los mandó de adelantada, de avanzada. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. De ahí el discernimiento espiritual, para discernir quién es lobo y quién es cordero. Versículo 4, no lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Verso 5, cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. No lleven religión, lleven paz. Si hay alguien ahí digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Vámonos al verso 7. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. Ya platicamos de ese mensaje. No anden de casa en casa. Verso 8. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman con lo que les sirvan. Versículo 9. Sanen a los enfermos que encuentren ahí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. No traemos una religión, traemos el poder del evangelio y traemos el reino de Dios. Versículo 10. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, porque también se da, salgan a las plazas y digan: aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, no lo sacudiremos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Porque hay quien recibe el evangelio con gracia, con amor, con agradecimiento, pero hay quien lo rechaza. Hay quien quiere seguir en su religión, hay quien quiere seguir en sus dogmas, hay quien quiere seguir en sus creencias, en sus tradiciones y en sus costumbres. Pero ese no es el tema de mi mensaje. No me voy a desviar como solemos hacer los pastores. Me voy a centrar y me voy a enfocar. Yo quiero hablarte de que el Señor Jesucristo aquí les estaba hablando acerca de una serie de pasos para que pudieran evangelizar al mundo conocido, para que pudieran llevar el evangelio de la paz a los que no lo conocían, para que pudieran llevar el mensaje de salvación y para que pudieran establecer el reino de Dios entre estos pueblos. El primero, bendecir la casa impartiendo la paz de Dios. Esos son los pasos que Jesucristo les dio para evangelizar. Les dio toda una estructura, pero también les dio una serie de recursos. Paz sea sobre esta casa, tenían que decir. En aquella época, como ahora, hermano, los esposos y los padres no tenían paz en su corazón. Había mucha ansiedad, había mucha incertidumbre, había mucha tristeza, mucho dolor, mucha desesperanza. Como hoy lo estamos viendo todos los días. Había problemas entre los miembros de la familia, los padres con los hijos, había problemas en el trabajo, había problemas financieros, había enfermedades, como ahora estamos padeciendo esta enfermedad. Y por lo tanto, hermano, una de las cosas que nos ha sido robada en este tiempo a la sociedad es la paz. ¿Y sabes qué? Había que llevar la paz de Dios. Lo primero que tenían que decir los discípulos es bendecir esa casa impartiéndole la paz del Señor. Una paz que no es como el mundo la da, como estábamos cantando hace rato. Es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, que en medio de adversidades, que en medio de pruebas, que en medio de enfermedad, tenemos la paz de Dios. Amén. Amén.
Por eso Jesús les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. En segundo lugar, fomentar la amistad, la empatía con las personas. Comed lo que os pongan delante. Una de las cosas, tanto en la cultura judía como en la cultura mexicana, que más arraigado tenemos es la comida. La comida nos permite convivir, estar juntos. Por eso es que extrañamos tanto como iglesia, por ejemplo, tener esas reuniones donde comíamos, donde compartíamos el pan unos con otros. Bien, en esa cultura oriental la hospitalidad era mucho más sagrada y mucho más marcada que aún en nuestra cultura. A la persona que llegaba de forastero se le daba de comer, se le preparaba un lugar. Inclusive algunas casas tenían algunos siervos especiales para lavar los pies de los que llegaban de lejos. Había esa convivencia, había esa empatía, había el estar juntos, ¿verdad? El poder tomarnos un cafecito juntos, poder platicar, poder participar de esos tiempos de convivencia. Entonces el segundo paso para evangelizar era fomentar la amistad. Tú y yo tenemos que fomentar la amistad, no solo con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. En este tiempo Dios nos ha puesto en medio de esta adversidad para que seamos bálsamo, para que llevemos paz, pero también para que escuchemos la voz de los que están sufriendo y compartamos con ellos y estemos con ellos. El tercer paso, y aquí es donde empieza a operar estos dones de habilidad y de poder: sanad a los enfermos que haya en esa casa. ¡Wow! Tremenda misión que les estaba dando el Señor, ¿verdad? Después de ser amigos, después de darles la paz, después de contar sus problemas, después de escucharles, después de todo lo que implica una relación, si hubiese alguien enfermo, dice Jesús, oren por él y sánenlo en el nombre de Jesús. Para esto son hoy en día estos dones de poder, el don de sanidad, para sanar a aquellos que no tienen la salud física, pero tampoco tienen la salud espiritual. Y número 4, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. No decirles, vénganse a nuestra nueva religión. No decirles, ahora les vamos a imponer estos dogmas, ahora les vamos a imponer estas reglas. No, es decirles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios, y esto significa el anuncio de Cristo, el evangelio de la paz, la predicación, ¿sí? Fíjese, no dice que luego prediques, hasta el final viene la predicación. Fíjate, si no es al principio y lo dejamos hasta el final, quiere decir que si alguien no tenía paz en su corazón y tú ya llegaste y le pusiste esa paz, ya sintió un primer confort. Tú le ofreces tu amistad, le ofreces tu hombro para llorar, platicas con él, convives con él, ya está otro segundo aliciente. Tercer aliciente, oraste por su enfermedad y Dios empieza a levantarle. Ahora sí, predícale el evangelio, porque si una persona ya fue atendida, ya fue sanada, ya fue escuchada, ahora va a escuchar de manera más clara la voz de Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Y ahora es importantísimo estos dones de sanidad, estos dones de milagros. ¿Por qué? Porque en estos dones es con el cual tú haces la obra de Dios y en parte haces gran evangelización. Vamos a Marcos capítulo 16, 17, porque el Señor Jesús nos dijo desde un principio las señales que tendrían que seguirnos. No nosotros atrás de ellas, sino ellas atrás de nosotros. Verso 17, Marcos 16, 17. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Ese es un don espiritual, es un don de poder. Hablarán en nuevas lenguas, es un don de habla. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Este asunto que estamos viendo en 1 Corintios no es un asunto que Pablo inventó. Fue algo que nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho acerca de los dones que iban a operar entre los que hayamos creído en Él. Amén. Amén. Nada más que Pablo ya los está organizando, los está ordenando, pero nuestro Señor Jesucristo nos habló desde antes. Estas señales nos van a seguir y estas señales nos van a hacer diferentes a quien te lleva a una religión. Señales para expulsar demonios, exorcizar, hablar nuevas lenguas, no morir si nos mordió una serpiente o nos dieron a beber veneno, y sanar a los enfermos. Son
hermano, señales que ahora nosotros los estamos viendo de manera más profunda como dones espirituales. Amén. Dones del Espíritu Santo. Esto se lo prometió a los apóstoles, pero también lo prometió a todo aquel que creyere también, ¿verdad? Amén. Y hacer esto en el nombre de Jesús. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Todos estos dones y todas estas habilidades, nuestro Señor Jesucristo las habló en el contexto de predicar las buenas nuevas. No para hacernos famosos. Los dones espirituales no son para que uno se haga famoso, ni mucho menos para hacer dinero. Más adelante vamos a ver un pasaje donde un hombre quiso hacer dinero. Ni escribir libros, ni vender cassettes, ni hacernos famosos, ni vender millones de libros. No, para evangelizar. Son para evangelizar, son para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Notemos que en las Escrituras Jesús no hacía grandes campañas, ni hacía grandes concentraciones para exhibir sus milagros, ni para hacer sanidades. Simple y sencillamente, mientras iba caminando por la calle, iba sanando a los enfermos. Lo mismo hicieron Pablo, lo mismo hicieron Pedro. No hicieron campañas, ni cruzadas, ni hicieron nada de eso para tener reuniones espectaculares donde su nombre surgiera, resaltara. No. El nombre de Jesucristo era el que era exaltado, y estos dones eran para evangelizar, no eran para llamar la atención de las gentes ni para llamar la atención hacia las personas, sino para ver que había un Jesús poderoso que hacía milagros, amén, que hacía sanidades en el nombre de Jesús, amén. Su forma de vestir no era llamativa como los artistas de hoy. No llevaban alhajas, no llevaban peinados ostentosos, no hacían un show, todo un espectáculo de luces y sonidos, nada. Simple y sencillamente iban, imponían sus manos sobre los enfermos y estos sanaban. Y entendían que esto era para poder evangelizar a aquellos que estaban presos, no tan solo de las enfermedades físicas, sino de la muerte espiritual. Amén. A su nombre. No era para que nosotros dijéramos, ¿conoces a fulanito? ¿Cuántos milagros ha hecho? O a sultanito. No, era para que Cristo fuera exaltado. Punto número 2, hermano. Entonces, ya vimos una relación muy importante entre el evangelismo, la gran comisión y los dones de poder. Ahora vamos a hablar sobre estos dones de poder, ¿sí? El domingo pasado hablamos sobre los dones de revelación, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus. Pero hoy vamos a hablar de los dones de poder, la fe, la sanidad y los milagros. ¿Por qué? Porque cuando le decía yo, conecta mucho el discernimiento de espíritus con el poder de fe, el poder de sanidad y el poder de milagros. Son dones para accionar el poder de Dios en la vida de las personas, no para que el que los opera se haga famoso. Estos dones son poderosas herramientas para evangelizar. Y ay de mí, decía el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad del compartir el evangelio. Ay de mí si no lo hago. No lo hago por fama, no lo hago por reconocimiento. Estos dones son para ponerlos al servicio de la gente, a fin de que reciban no solamente la sanidad, escúchame bien, sino al sanador. Hoy con mucha tristeza vemos que Dios repartió dones y esos dones son irrevocables. Y yo no quito ni hablo en contra de los dones del Espíritu Santo, son de Dios. Lo más triste es que esos dones son utilizados con otros fines, no con el fin de ganar a la persona para Cristo. La persona se salva, se va y sigue viviendo una vida miserable sin Cristo. No, los dones son para que a través de esa sanidad se queden con el sanador, para que a través de ese milagro se queden con el hacedor de milagros. Para esto, hermanos, son los dones de poder, para ejercer un poder sobre las personas, pero no un poder nada más sanador, sino un poder transformador, que sus vidas sean tocadas, que sus vidas sean transformadas, que no vuelvan jamás a ser los mismos. Amén. Que sean liberados de las garras del infierno. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Más vale que una persona, ¿verdad?, no reciba su sanidad y se pudiera quedar tal vez paralítica, tal vez ciega, tal vez, no sé, con algún problema de salud, ¿verdad? Pero que se lleve a Cristo, que es lo más importante, porque vivirá una eternidad con Él. Mas si es sanada milagrosamente, si es levantada milagrosamente, pero no tiene un encuentro con Cristo,
déjeme decirle que de muy poco o de nada sirvió que haya sido sanada. Tendrá una vida mejor, después volverá a enfermar de otra cosa y volverá y morirá irremisiblemente, ¿verdad? Pero no se llevó a Cristo. Amén. Entonces los dones de poder son para eso, para llevar a las almas a Cristo. Amén. Y vamos a iniciar con el primer don en nuestro punto número 3, el don de fe. La fe, hermano, a menudo se trata como poder tener una visión de algo futuro, ¿verdad? Como algo esotérico. Sin embargo, la fe, hermano, dice que es mucho más allá que eso. Fíjese, la fe, por medio de la fe, tú y yo hemos recibido el milagro de la salvación. Por medio de la fe. Por medio de haber creído y confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos por gracia el perdón de nuestros pecados. ¿Qué tan importante es la fe? Eso es mucho más importante que el poder ver tal vez un evento profético futuro, ¿no? Aunque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos tenemos un grado de fe, un nivel de fe. Los discípulos le decían a su maestro, a Jesús, aumentanos la fe. Y yo creo que la mayoría o varios de ellos sí fue aumentada su fe, pero otros no. ¿Se acuerda de Tomás? Tomás no creía que Jesús había resucitado. Su fe no había sido incrementada, no había sido aumentada. Si por ejemplo vemos la fe de Pedro, Pedro caminó por el agua, en el agua. De alguna o de otra manera el tiempo, aunque después se hundió porque le falló la fe, ¿verdad? Pero el tiempo que caminó demostró tener una fe genuina. ¿Sí? Entonces, hermano, la fe es algo que se da en diferentes niveles en el creyente. Y déjame decirte que el don de fe es una dotación especial para alguien que Dios le ha dado ese don de fe. Para alguien que ha tratado de dar pasos en acciones y en cosas imposibles. Para personas que han tomado el desafío para hacer cosas para Dios. ¿Sí? El don de fe es una dispensación especial de fe, la cual Dios concede al creyente cuando la tarea que le ha sido dada a ese creyente requiere una fe más que la ordinaria. ¿Sí? El don de fe tiene una función que es superior a la de la fe general, a la de la fe normal. El grado de fe general varía con la etapa del desarrollo del creyente. Algunos tienen menos, algunos tienen más. Pero la fe crece como el resultado de alimentarse de la palabra de Dios. Esa es la manera como tú y yo podemos incrementar nuestra fe ordinal. Vamos a Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es de la palabra de Cristo. Amén. Entre más escuchas, entre más ves la palabra, entre más escudriñas la palabra, tu fe va aumentando. ¿Sí? Ahora, esa es la fe de cada creyente. Pero algunos traductores refieren que el don de fe es un don de fe, es una fe especial. Vamos a decir que es como una fe premium, como una fe mega fe. Es una fe en otras dimensiones, en otras proporciones, entregada directamente por el Espíritu Santo para satisfacer necesidades en circunstancias especiales y extenuantes. Situaciones extenuantes, ¿sí? Ese don de fe. Ese don del Espíritu Santo de fe es ser dotados de una seguridad sorprendente y sobrenatural de que ocurrirá lo imposible. Así como dice Hebreos 11:1, vamos a verlo rápidamente. Ahora bien, Hebreos 11:1 dice, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Estar seguros de que todavía no vemos lo que está sucediendo, pero va a suceder. Estar convencidos de que lo que estamos esperando acontecerá. Mire, yo le voy a poner un ejemplo rápido de un don de fe. Había un hombre que le llamaron el contrabandista de Dios. En la época de la Guerra Fría, en la época del comunismo, cuando la Unión Soviética no permitía el acceso del evangelio a sus países, ¿verdad? Había un hombre que le pusieron el contrabandista de Dios.
¿Por qué? Porque llenaba su carro con Biblias y con Nuevos Testamentos y pasaba la frontera hacia el otro lado. Y cada vez que iba a pasar la frontera y le iban a revisar su carro, este hombre se ponía a orar y se ponía a clamar a Dios y les decía, cúbreles la vista. Y abrían la cajuela y le decían, ¿para qué lleva tantos frascos? Y él les decía, es que soy biólogo y voy a hacer unos experimentos. Ah, muy bien, pásele. Y en otra ocasión, ¿para qué lleva tantos abanicos? Ah, es que los voy a regalar en una comunidad. Y así, cada vez que él pasaba, en lugar de ver Biblias, veían otras cosas. Y este hombre llegaba e invadía los lugares a donde iba de la palabra de Dios. Ese es el don de fe. ¿Y para qué lo usaba este hombre? Pues para predicar el evangelio. Amén. El don de fe. Hermano, el don de fe nos permite orar y recibir. Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Jesús le decía a sus discípulos, pero para esto, hermano, creer que ya lo recibimos, ¿verdad? Y lo obtendrán, es que quiere decir que ahí viene. Había una mujer en la iglesia donde yo asistía, donde yo era ministro de alabanza, y en una ocasión el hermano que nos apoyaba en ministrar en la batería, se fue de la congregación y se llevó su batería. Era de él, y tenía que llevársela y se la llevó. Y entonces nos pusimos a orar. Y esta hermanita, que era una hermanita muy espiritual, una mujer de oración, un día me llama, ven, sí, ya la vi, ya vio qué, hermana, ya vi la batería, es de tal color, tiene unos platillos tal. Algo me decía ella, no conocía bien, ¿verdad? Unos platos me dijo, tiene un tambor, me decía, de este color. Y así, ¿a poco, hermana? Sí, ya ahí viene. Así me dijo. Bueno, hermano, gracias a Dios que Dios abrió las puertas y pudimos comprar esa batería. Y si era la que ella me había dicho. Ese es el don de fe, hermano. Es ver lo invisible, 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Este es el don de fe, tener tu vista en lo invisible, no en las cosas superfluas, materiales, pasajeras, ¿sí? La fe también nos permite de repente hacer locuras, llamar las cosas que no existen como si existieran. Romanos 4:17, Pablo nos dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Amén. Ese es el don de fe. Quien tiene el don de fe, nada le es imposible, dice el Evangelio. Todos tenemos una medida de fe para enfrentar nuestra vida, pero el que tiene el don de fe, hermano, júntese con él, porque harán empresas y cosas grandes para Dios. Harán prodigios, maravillas, señales, cosas extraordinarias. He tenido yo la oportunidad de reunirme y de juntarme con hombres de fe, con hombres que le creen a Dios, con hombres, verdad, que son arriesgados, que son aventados, que son muy osados en lo espiritual. Uno de ellos, y lo digo para la gloria de Dios, no para la gloria de él, es el pastor Dani Peredo. Es un hombre que opera en fe tremendamente. Yo cuando estuve viajando con él, trabajando con él, yo vi cosas hermosas. ¿Por qué? Porque le cree a Dios. Es un hombre que se avienta, es un hombre osado, ¿verdad? Son hombres que desafían muchas cosas. ¿Cómo opera el don de fe? Opera de manera pasiva, ¿sí? Por ejemplo, cuando Dios protegió a Daniel de los leones, él estaba tranquilo, los leones estuvieron tranquilos. Opera de manera activa cuando Sansón mató al león. Opera a través de palabras de mando y de fe. Vamos a 2 Corintios 13:13, ¿verdad? Dice, escrito está, creí
y por eso hablé. O sea, tú lo crees primero y ya después lo hablas. No es una manifestación o una declaración positiva como hoy se usa mucho. Y yo declaro y yo decreto. No. Primero tienes que tener el don de fe, creer y entonces sí hablar. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Amén. ¿Sí, hermano? Ahora, los resultados en el don de fe no siempre son inmediatos, ¿sí? Pero sí son seguros. En algún momento llegará. Este don puede funcionar de muchas maneras, para bendecir, para crear donde no hay nada creado. Amén. Pero también muchas veces dice la Biblia que tenemos poder en nuestra boca y a veces también maldecimos y a veces también destruimos con la misma. Tengamos cuidado. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos del don de fe. Por ejemplo, cuando Josué ordenó que el sol y la luna se detuvieran cuando estaba en guerra, ¿se acuerda? Josué capítulo 10, no lo vamos a ver. Cuando Elías controló el tiempo por su palabra, por mi palabra no lloverá. Cuando hizo que descendiera fuego, esos hombres del Antiguo Testamento tenían el don de fe. Vámonos al Nuevo Testamento, a Hechos capítulo 13, verso 8. Pablo obra un milagro contra Elimas. Dice, pero Elimas, el hechicero, ¿qué es lo que significa su nombre? Era un hechicero. Se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Pablo estaba hablando de Cristo al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti y vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, un don de fe, habló una palabra de fe, declaró una palabra de fe y maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Para eso es el don de fe. No para que Pablo se fuese más famoso, sino para que este hombre creyera. Amén. Hermano, muchas veces tenemos el don de fe cuando nos lanzamos a una empresa, a un proyecto que humanamente hablando no será posible. Yo recuerdo que en muchas decisiones en cuanto a la iglesia, en cuanto a construcción y en cuanto a compra de terreno y en cuanto a cuestiones materiales, Dios me ha dado ese don, me ha dado esa fe, me aviento. Cuando menos veo ya estoy adentro, hermano, pero Dios me saca, Dios me respalda. ¿Sí? Recuerdo mucho que algún hermano una vez me dijo con toda la seriedad, y me dijo, yo no estoy de acuerdo en cómo tú haces las cosas. Sí, ¿por qué, hermano? Porque primero tenemos que planear. Primero tenemos que juntar el recurso y después tenemos que iniciar los proyectos. Y tú le haces exactamente al revés. Y yo le dije, sí, estoy de acuerdo. Humanamente hablando, tú tienes toda la razón. Un hombre tiene que planear y tiene que proyectar y tiene que ver las fuentes de recursos y demás. Y después ya emprender. Le digo, pero espiritualmente no. Espiritualmente andamos por fe. Espiritualmente nuestra fe es desafiada y cuando oramos y Dios viene y confirma, nosotros entonces nos aventamos y entonces Dios nos respalda. Amén. Dios nos respalda, ¿sí? Si yo le dijera la cantidad de veces que he estado presionado por pagar un dinero por cuestiones de construcción en el templo, han sido muchas. Pero también si le dijera las veces que me he maravillado de cómo Dios abre las puertas. Todavía me acuerdo mucho cuando estábamos de vacaciones, mi familia y yo, y entonces nos llama el hermano Wayne Meyers para decirnos que el fin de semana siguiente estaría en la iglesia para levantar una ofrenda de fe para la construcción del auditorio. Agarré a mi familia, vamos a preparar, empezamos a invitar gente que conocemos, gente que ama en la obra de Dios. Hermano, fue un verdadero milagro que un puñado de personas pequeñas en el sentido de número, no en el sentido de fe, con recursos, hermano, limitados, pudiéramos levantar una ofrenda de la magnitud de la que se levantó. Y yo doy gracias a Dios por ello, porque ese es el don de
fe. Vámonos al siguiente, el don de sanidad. Punto número 4, el don de sanidad. Las 3 referencias a este don que está en Corintios, en el capítulo 2, en el verso 9, 28 y 30, están hablando de una palabra en original que se llama carismata y aimaton, que significa los dones de sanidades. ¿Qué significa esto, hermano? Que aunque nosotros lo tenemos en nuestra traducción como el don de sanidad, realmente son plurales, son varios dones de sanidad. Los dones de sanidad operan sobrenaturalmente para sanar enfermedades y dolencias sin hacer uso de los medios naturales de alguna índole. Así de sencillo se lo digo. Por medio del poder del Espíritu Santo que desciende sobre el cuerpo de una persona, disolviendo su enfermedad, sus dolores y sanándole completamente. Este don de sanidad, hermano, o dones de sanidades, ha sido, hermano, devaluado muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, se ha empleado de manera espectacular, de manera mediática y de manera desproporcionada, hermano. ¿Sí? Déjeme decirle que ha sido mal usado el don de sanidad. Inclusive ha habido personas seculares, documentistas, que han hecho documentales sobre las famosas sanidades en grandes campañas, con grandes evangelistas, que han llegado a detectar que ha sido un fraude y lo han publicado, y esto ha sido notorio y ha sido de vergüenza para el evangelio. Hermano, tenemos que entender que son dones de sanidades y que operan conforme a las reglas de la palabra de Dios. Amén. Y que son una realidad, pero que también, como le decía yo, todos estos malos usos han hecho que se tenga una mala concepción y una mala percepción de estos dones, ¿verdad? Jesús, los apóstoles, los diáconos en la iglesia primogénita hacían sanidades espectaculares. Jesús sanaba para probar que Él era el Mesías. Los apóstoles sanaban para probar que Cristo era el Mesías y que Él estaba vivo y que Él era el sanador. Los dones son para ayudar a la gente a creer en Cristo, que Él resucitó y que Él vive. Y tú y yo, insisto, tenemos que entender bien los dones de sanidades, porque no es una varita mágica, no es algo esotérico, no es algo de que yo decreto. Ha habido grandes abusos. El último que recuerdo es de una salmista que hablaba sobre otro salmista que estaba muy enfermo de gravedad, ¿verdad? Y estuvieron orando por él y el Señor determinó no sanarlo y llevárselo. Pero esta mujer empezó a decir que no aceptaba un no por respuesta y que él ya estaba sano. Y hermano, tenemos que ser prudentes y tenemos que ser sabios en cuanto a los dones de sanidad. Yo reconozco en pocas personas verdaderamente el don de sanidad, pero he visto cómo opera y cómo verdaderamente hace milagros y cómo esos milagros son en determinada área. ¿Sí? Entonces no es una varita mágica el don de sanidad. Por eso es que el mundo muchas veces nos critica como cristianos, ¿verdad? En el mal uso del don de sanidad, ¿verdad? Se ha malentendido. Y por eso es que muchas personas que han puesto que es algo como esotérico, algo mágico, como una varita que tiene una persona y que a cualquiera puede sanar. Y por eso es que muchas veces el mundo se ha preguntado, entonces, ¿por qué no vamos a los hospitales a sanar a todos los que están enfermos? ¿Por qué no ahorita que está el brote de COVID, oramos por las personas y en ese momento el virus se va? También hubo otro hombre, le digo que nada más cosas, un apóstol muy conocido en Miami, que cuando empezó el SARS-CoV-2, el COVID, empezó a reprenderlo y que no iba a tocar Estados Unidos y que no iba a haber ni un muerto y que tú te vas y que quién sabe cuánto. Puras cosas, hermano, que hacen que el pueblo de Dios quede en ridículo. Aún Jesús, hermano, aún Jesús operó con sabiduría con respecto al don de sanidad. ¿Sí? En todos los casos, Jesús sabía cómo operar y en qué momento hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver uno muy interesante. Juan capítulo 5. Vamos a empezar a entrar en el don de sanidades mediante nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 5. Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había ahí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyos nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. De cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua.
El primero que entraba en el estanque después de cada agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Fíjese cómo operó Jesús. Le está preguntando por la fe al enfermo: ¿quieres quedar sano? Versículo 7, el Señor respondió: no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Versículo 8, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado, era día de reposo, que no estaba permitido. Déjeme decirle varias cosas. Este hombre tenía fe. Este hombre quería genuinamente ser sanado. Y Jesús verificó primero la fe de él. Amén. Él quería ser sanado. Por eso estaba ahí, por eso estaba buscando esa oportunidad que Dios en su misericordia le había dado al pueblo de Israel. Que ese ángel que bajaba y tocaba las aguas, el primero que entraba quedaba sanado. ¿Sí, hermano? Aquí vemos una cosa bien interesante, hermano, que el don de sanidad no va solo. El don de sanidad va junto con el don de fe. Amén. Es muy importante. Acuérdese que cuando el centurión, también su siervo, fue sanado, fue por un acto de fe. También la mujer que tocó el manto del Señor fue por fe. Hermano, Santiago nos manda que nosotros pidamos y que pidamos a los ancianos de la iglesia, y que la oración de fe sanará al enfermo. Tiene que haber la fe involucrada en la sanidad. Vamos a Santiago 5:14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Amén. ¿Fe de quién? Fe del que va a recibir la sanidad, y fe de quien ora por el que va a recibir la sanidad. Algo bien interesante, hermano. Y si ha pecado, sus pecados se le perdonará. Por eso, confiésense uno a otro sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Amén. Hermano, la sanidad va tomada de la fe. Amén. La sanidad, hermano, es completa, es clara y es libre de todo emocionalismo. La sanidad que da el Espíritu Santo son claras, no queda ninguna duda, la persona queda sana completamente. Vamos a Hechos capítulo 4, verso 13. Dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado. No tenían nada que alegar. ¿Sí? Había sido sanado. Acuérdese aquel hombre que estaba en la puerta de la Hermosa, que le dijo, ¿verdad? A Pedro y a Juan, ¿verdad? Pedro y Juan le dijeron: no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos, levántate. Y en el nombre de Jesús este hombre fue sanado, y era de nacimiento. Ahora déjeme decir algo bien interesante, ¿verdad? No había quedado ninguna duda que había recibido la sanidad por medio de la operación del don de sanidad en estos apóstoles. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? La sanidad debe de ser algo libre, algo certificado, algo libre de emociones. Déjeme decirle que una de las investigaciones, o uno de los datos que investigaron estas personas de las falsas sanidades en campañas de sanidad, es precisamente lo que le voy a comentar. Que cuando muchas personas tienen dolores que no les dejan caminar, pero que les es construido un momento emocional muy fuerte, ese dolor se les puede desaparecer por la adrenalina, por la emoción, por lo que están sintiendo. Pero al irse la emoción, vuelven los dolores, vuelve la enfermedad, vuelve todo.
Imagínese usted, está usted en un estadio, 100,000 personas, un clamor, un movimiento, situaciones ahí emocionales, la gente, ¿verdad? De alguna manera emocionándose, y pues la persona que no podía caminar se levanta y camina como si nada, por la emoción que siente en ese momento. Pero después vuelve la enfermedad, vuelve. Y entonces ahí es donde se desenmascaran esas falsas sanidades. Cuando alguien es sanado por el Espíritu Santo, no tiene que ser en algo así tan espectacular. Pedro y Juan estaban subiendo, iban entrando al templo. Yo creo que no había mucha gente ahí. Simplemente lo levantaron y ese hombre anduvo. ¿Sí? El don de sanidad, hermano, es mejor ejercerlo individualmente. Porque yo no digo que no sea bueno que usted vaya a una cruzada de sanidad, es bueno. Usted tiene la fe y Dios le puede sanar. Pero si usted va a ejercer el don de sanidad, hágalo de manera individual. ¿Sí? Otra, no siempre hay contacto físico. No siempre tienen que imponer las manos sobre las personas para que sanen. Recuerde, Jesús no tocó a la mujer del manto. ¿Sí? La sombra de Pedro al pasar sobre la gente le sanaba, eso está en Hechos. Las sanidades producían un crecimiento importante en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veían los prodigios, veían las señales, ¿sí? No había cultos especiales de sanidad. Amén. Bueno, y yo le haría más bien una recomendación. Salgamos juntos a orar, a evangelizar a las personas casa por casa, como Jesús les dijo a sus discípulos, y sanen a los que están enfermos. Deberíamos de ir, llevar la paz de Dios, llevar ese compañerismo, orar por los que están enfermos en ese lugar, y al final vendrá entonces esa situación de evangelismo. Amén. A su nombre sea la gloria. Ok, bueno, hay un propósito en los dones de sanidades, que le digo que son plurales, para liberar a los enfermos y a los que sufren, destruyendo así las obras del diablo, porque muchas veces es una obra del enemigo. Vamos a Hechos 10:38, donde dice Pedro: me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces muchas veces la enfermedad es una opresión que viene de parte del enemigo. No le voy a dar el mensaje sobre los orígenes de la enfermedad, pero ese es uno. Vamos a ver más adelante que hay muchos otros, en algún otro mensaje. No quiero meterme mucho ni desviarme mucho. También para confirmar la palabra es el propósito de las sanidades. Hechos 4:29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Así que cuando tú y yo estamos orando por un enfermo, Señor, confirma tu palabra. Muéstrale tu poder. No, yo no estoy buscando nada para mí. Todo es para que tu nombre sea exaltado, tu palabra sea confirmada. Para atraer la atención también de las personas hacia el Evangelio, Mateo 4:23. Jesús dice, recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad. Siempre van pegados y toda dolencia de la gente. Verso 24, su fama se extendió por toda Siria. ¿La fama de quién? De Jesús. Y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos. Y él, ¿qué hacía, hermano? Los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. ¿Verdad? Entonces, todo esto también era para que la palabra de Dios se extendiera. Ahora, hermano, en las sanidades debe de haber fe de ambas partes. ¿Sí? Juan 19:1. Dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús. Ojo, también el pecado es raíz de enfermedad.
sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Amén. ¿Sí? Y obviamente este hombre también tuvo que tener fe para recibir su sanidad. La sanidad a menudo, hermano, requiere la fe, tanto para recibir como para suministrarla o ministrarla. Amén. Entonces, hermano, si una persona tiene el don de sanidad y va y ora por otra persona y esa persona no recibe la sanidad, no es tanto porque el que oró no tenía fe, sino porque el que iba a recibir la sanidad simplemente no cree. Hay personas que a mí me han dicho, bueno, yo les he dicho, ¿quiere que ore por usted? Yo no creo en eso, pero ore. Entonces yo digo, pues tengo que orar por él porque ya le dije, pero obviamente no va a recibir nada. Marcos 6:4. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra. Miren lo que dijo Jesús. Entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer ahí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Pocos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Amén. Porque muchas veces el mundo nos pregunta, ¿y por qué no sanó? Pues porque le faltó fe. No tiene fe. Mismo Jesús oró por personas ahí cerca de su región y no creían. Amén. Hermano, hay mucho que hablar sobre sanidades. Hay mucho que hablar sobre la enfermedad, sobre el don de sanidad. Hermano, yo conozco a varios pastores, a varios siervos que sin tener tanta fama tienen el verdadero don de sanidad. ¿Algún don de sanidad? Porque ya vimos que es en plural. Me recuerda mucho la historia de un pastor que nos estaba dando testimonio en una reunión con el hermano Meyers y nos estaba diciendo que él ora por los enfermos y los enfermos sanaban de tumores. Ese es su don de sanidad. Entonces él oraba y los tumores se iban. Y así sucesivamente. Y dice que un día él traía un dolor de muelas y traía una infección tremenda, ¿no? Y él dice que él empezó a orar por sus muelas y dijo al Señor, Señor, por favor, sáname. Yo voy a operar este don de sanidad en mi vida. Y el Espíritu Santo le dijo, ni tienes ese don, ni te voy a sanar por ese medio. Ve al dentista. Y ya el hermano fue al dentista y lo atendieron. Dirá la hermana Elia, gloria a Dios por los que no tienen el don de sanidad de dientes, ¿verdad? No, hermano, existe de todo tipo de don de sanidad, de tumores. Hay quien tiene el don de sanidad sobre cáncer, sobre varias cosas, hermano. No necesariamente tienen que tener todos los dones de sanidad. Vámonos con el punto número 5, el hacer milagros. Hermano, un milagro ocurre cuando Dios interviene en el curso ordinario de la naturaleza. Cuando se desafían las leyes de la naturaleza, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿sí? El don de la operación de milagros viene cuando Dios nos reviste de poder del Espíritu Santo para hacer algo completamente fuera del plano de la capacidad o de la habilidad humana. Pero este don de hacer milagros es para un momento específico y con un propósito especial. ¿Sí? Todos los dones son milagros, pero el uso del término milagro se refiere a esos actos de poder que desafían la naturaleza. ¿Sí? Llamamos milagro a algo que no sucede usualmente. No llamamos milagro a la concepción de un bebé ni a la planta que sale de una semillita porque sucede usualmente. Pero si lo viéramos de manera literal, eso también, hermano, es un milagro. ¿Sí? Sin embargo, se requiere menos trabajo, fíjese, para resucitar a un muerto, hablando de milagros a milagros, ya que todo el cuerpo está ahí, que para crear todo un cuerpo de la nada en el vientre de una madre. Ese es un verdadero milagro y le llamamos nosotros el milagro de la vida. Pero como se ha hecho tan ordinario que ahora atentamos contra la vida en el vientre de una mujer. Se requiere menos trabajo para transformar un líquido existente en vino que para plantar un gajo de vid aparentemente seco y que broten uvas para hacer el vino. Acuérdese cuando Jesús convirtió el agua en vino, pero ya estaba el agua ahí. Pero como los nacimientos y las plantas ocurren siempre, aunque es un milagro biológico grandioso, no le llamamos milagro. Pero sí deberíamos estar conscientes que todo lo que nos rodea es un milagro. Nosotros no lo podemos producir. Nosotros no podemos crear vida, solo Dios. ¿Sí?
¿Y a quién nos da a nosotros el derecho de quitarla? Pero bueno, ese es otro tema. Hermano, una sanidad es solo una reparación. Un bebé es toda una creación. Así que llamamos milagro a lo sobrenatural que no está cubierto por los dones de sanidades. Pero milagro, hermano, es una alteración de las leyes naturales. ¿Sí? Y la operación de milagros, hermano, en el nombre de Jesús, tuvo varios objetivos, varios logros. Primero, que recibieran valor. Vamos a Hechos 4:33, que los apóstoles recibieran valor. Los apóstoles a su vez con gran poder, dice ahí, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Les daba mayor valor. Veían los prodigios, veían los milagros, veían las señales, y eso les hacía hablar con denuedo la palabra de Dios. Número 2, que fueran animados a la oración también. Los milagros, hermanos, suceden cuando estamos de rodillas, cuando clamamos, y sucede ese milagro. Hechos 4:29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguna. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales, no nada más sanidades, y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Amén. Otro de los propósitos de los milagros era que fueran convencidos de pecado las personas. Hechos 5:28. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Hermano, por medio de esos milagros, de esas señales, el evangelio era extendido. Muchos se convertían a Cristo. Que se convirtieran a Cristo, esa era otra señal. Hechos 5:13. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Fíjense cómo los veían y los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Eso es el fin principal. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas, fíjese, y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos y sanaban. Y también de los pueblos vecinos de Jerusalén acudían multitudes que llevaban a personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y algunas eran sanadas. Todas eran sanadas, dice aquí. Amén. Ese es el propósito. Sanidad, salvación, alcance. Punto 5. Que dieran para proclamar para la proclamación del Evangelio. Hechos 28:8. El padre de Pluvio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudieron y eran sanados todos los de una isla. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Fíjese cómo despertaba la generosidad de la gente, ¿verdad? Porque también el apóstol Pablo dice más adelante, recibimos de gracia, demos de gracia. Amén. Por eso es tan importante, hermano. Yo le doy rápidamente algunos ejemplos de milagros. Cuando flotó el hierro en el agua, Segunda de Reyes 6, del 5 al 6. Cuando Pedro caminó por el agua, Mateo 14, 28 al 29. Cuando se resucitó un muerto, en Hechos 9, 36 al 42. Cuando eran trasladados, fíjese, de un lugar a otro, ¿cómo le llaman? ¿Teletransportación? Sí, se le llama teletransportación. Hoy el hombre está haciendo esfuerzos sobrehumanos para hacer eso. Y acuérdese que cuando Felipe le estaba predicando al etíope, después de haberle predicado, después de haberle bautizado en el nombre de Jesús, dice que desapareció y apareció en otro lugar. Detener el viento y calmar el mar, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuando calmó la tormenta? Hermano, hay muchos milagros y todos esos milagros son para la gloria y la honra de nuestro Dios. ¿Qué concluyo, hermano? Que al hablar de estos dones de poder, recordemos que tenemos una gran comisión que nos dio Jesús. Y para eso nos ha equipado de su palabra, del mensaje de salvación y también de estos dones de poder. El don de fe para creer lo imposible, el don de sanidad para orar y sanar a los enfermos, y el don de hacer milagros, algún milagro que se requiera. Amén, hermano.
Estos son dones que nos da el Espíritu Santo. Pero en este mensaje yo quiero recalcarte, salgamos, interesémonos en las cosas del reino, prediquemos la palabra de Dios. Muchas veces no tenemos dones y no tenemos habilidades espirituales. ¿Por qué? Pues porque no tenemos para qué usarlas. Una de las cosas principales que quiero dejarte es que si tú tienes el anhelo en tu corazón de servir a Dios, Dios te va a proveer de estos dones para que tú puedas hacer su obra. ¿Tú crees que cuando mandó a esos 72 no les invistió de poder para que sanaran a los enfermos? Cuando en el libro de los Hechos el Espíritu Santo descendió con gran poder sobre todos y cada uno de ellos, ¿fue para qué? Para que proclamaran el Evangelio. En el primer mensaje que Pedro dio, 3,000 se convirtieron. Para eso era. Acuérdese, para evangelizar, no para hacernos famosos. Y recuerde la metodología que nos dio el Señor Jesús. Primero, bendecir a las familias, a las personas, a todos a nuestro alrededor. Comer con ellos, convivir con ellos. Sanar a los enfermos. Usted ore por ellos. Amén. Ore por ellos y ya Dios sabrá y sanará y hará la obra. 4, predíqueles el Evangelio. ¿Sí? Amén. Amén. Predíqueles el Evangelio. ¿Sí? Amén. Dios les bendice, amados hermanos. Un abrazo a todos.